noches a todos. Saludamos también a los que están conectados por medio de Radio de la Fe. Les pedimos que se queden unos pocos minutos más allí en esa sintonía porque vamos a abrir la palabra de Dios. Y a ustedes también les pido que no solo estén sentados aquí, sino que sintonicen con lo que vamos a hablar esta noche porque vamos a abrir la palabra de Dios. Y estoy seguro que Dios quiere hablarnos a cada uno según la necesidad que hemos traído en esta noche. El título que les he puesto al mensaje de esta noche es Joyas preciosas en la basura. Y les voy a explicar por qué le he puesto este título. En realidad, cuando he estado meditando en el pasaje que quiero compartir con ustedes, vino a mi mente una historia, una noticia que escuché hace un tiempo atrás, no recuerdo cuánto, y vi un paralelismo entre lo que hay en este pasaje y lo que transmitían a través de esta noticia en un canal que ni recuerdo cuál era. Y les cuento un poquito la noticia. Era que un cartonero, mientras estaba haciendo su trabajo, estaba revisando un container de basura y encontró una caja. Y cuando abrió la caja se encontró que adentro había una gran cantidad de joyas preciosas de muchísimo valor. Y entonces, bueno, se las agarró y se las guardó. Y yo no sé si saben, pero esto está legislado que hay que hacer en un caso como esto. La ley dice que cuando uno encuentra algo, no le pertenece al que lo encuentra, sino que esta persona tiene que devolverlo a su dueño. Y si no encuentra al dueño, tiene que hacer la denuncia para que las autoridades competentes busquen al dueño. Y si no lo encuentran al dueño, entonces esto pasa a las arcas del Estado. Pero este cartonero se hizo quedar las joyas. Y para disimular, al mes más o menos que había encontrado estas joyas, se compró un Chrysler, un auto de alta gama, negro, con vidrios polarizados, que cuando lo vieron en el barrio todos se sorprendieron y cuando se bajó el dueño del auto, bajó el cartonero. Algo sospechoso había ahí. Bueno, lo cierto es que descubrieron que él era el que había encontrado estas joyas y tenía que devolver todo esto. Bueno, la historia que hoy quiero compartir con ustedes, vamos a ver que hay mucho que a los ojos de Dios es basura. Cosas que ofenden a Dios, que deshonran a Dios, que a Dios no agradan. Pero en medio de esta historia, donde encontramos muchas cosas desagradables, desechables, vamos a encontrar verdades que realmente son preciosas y son maravillosas, que están allí en esta historia y que la vamos a encontrar repetidas en varias otras partes de la Biblia. Así que les voy a invitar a que juntos puedan leerlo ahí en la pantalla. Vamos a estar viendo el Evangelio de Juan y el capítulo 8. Evangelio de Juan, el capítulo 8, vamos a ver del versículo 1 hasta el versículo 11. Y dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta es una historia que hay mucho debate porque algunos
piensan que en algunos manuscritos esta historia no se encuentra. Otros dicen que algunos la sacaron porque era un poco cuestionable la enseñanza, es como que estaba fomentando el adulterio o tolerándolo cuando era un pecado, y es un pecado que Dios no acepta, que Dios dice que a los fornicarios y adúlteros Él mismo los juzgará, y que Él aborrece el divorcio y tiene en alta estima el matrimonio, y este es un pecado que afecta justamente el matrimonio. Pero hay manuscritos donde este pasaje quedó en blanco, algunos piensan que lo sacaron, y lo más probable y lo seguro es que nadie añadiría un pasaje como este a la escritura, porque quedaría absolutamente mal. Lo más probable es que aquellos manuscritos que dejaron el lugar en blanco es porque no lo comprendían bien y les parecía que su enseñanza no era adecuada. Pero estoy seguro que estamos frente a un texto inspirado por el Espíritu Santo de la palabra de Dios y que nos deja enseñanzas realmente extraordinarias. Lo primero que podemos preguntarnos es dónde encontramos la basura en esta historia. Bueno, podemos ver varias cosas. Por ejemplo, encontramos aquí la hipocresía religiosa. Ahí estaban los escribas y fariseos, los que supuestamente eran las mejores personas, los intachables, los moralistas, los religiosos, pero vemos que sus intenciones realmente no eran las mejores. Ellos no es que estaban allí llevando a esta mujer porque tenían celos por la ley de Dios y por cumplir con lo que Dios había dejado establecido en la ley de Moisés. Ellos simplemente estaban persiguiendo sus propios planes y sus objetivos, y eran hacer caer a Jesús en alguna trampa. Le vamos a poner una trampa donde conteste lo que conteste Jesús, le vamos a poder acusar. Si Jesús dice, bueno, no hay que condenarla, no hay que apedrearla, bueno, lo acusarían de estar en contra de la ley de Moisés, y levantarían al pueblo para decirles, miren, él está actuando y hablando en contra de la ley que Dios mismo nos ha dado a través de Moisés. Pero si él decía, sí, hay que apedrearla, bueno, podría haber dos clases de acusaciones. Los que estudian este pasaje van de una a otra, dicen, bueno, le acusarían de dónde está la gracia y la misericordia que él tanto había pregonado, y ahora dice que hay que apedrear a esta mujer, un acto tan duro y tan cruel. O quizás pensaban ya en su mente lo que después hicieron, acusarle en contra de los romanos. Los judíos no tenían el poder de quitar la vida a una persona en ese tiempo, y si él hubiese dicho, bueno, sí, hay que apedrearla, hay que darle muerte, le acusarían contra los romanos de que estaban quebrantando las leyes de ellos. Lo cierto es que la intención de ellos era hacerle caer en una trampa a Jesús, y sabemos por otras partes de la Escritura que estos religiosos eran realmente hipócritas. Lo único que les interesaba era conservar esa posición de privilegio que ellos habían alcanzado, el dinero que ellos estaban obteniendo a través de su religión, y Jesús les dijo duramente, ustedes son sepulcros blanqueados. Por afuera se ven bastante lindos y agradables, pero por adentro no hay más que huesos podridos. Entonces, lo primero que encontramos en esta historia es la hipocresía religiosa de estas personas que van a Jesús, pero no por el celo de la ley de Dios, sino simplemente persiguiendo sus propios propósitos. También encontramos el adulterio, un pecado que ocurría en aquel tiempo y que ocurre hoy tal vez mucho más, y no solamente entre aquellos que no conocen a Dios, sino que aún esto ha avanzado dentro de los cristianos, dentro del cristianismo, y sabemos que esto es algo que Dios aborrece. Pero también podemos ver en esta historia que hay trampa o cobardía, porque en realidad la ley decía que cuando había adulterio, tanto la mujer como el hombre debían morir y debían ser apedreados. Pero aquí solamente traen a la mujer. Y cuando no citan la ley dice que tales mujeres deben morir, y los hombres también, decía la ley, que debían ser apedreados, pero aquí el hombre no está. Entonces puede haber dos posibilidades: o que ellos tramaron todo esto con el propósito de probar a Jesús, y el hombre era cómplice de ellos, por eso una vez que les sirvió para sus propósitos les dejaron ir. O quizás eran unos cobardes, que era mucho más fácil dominar y traer a una mujer por la fuerza que enfrentarse a un hombre que quizás le hubiese generado una pelea, le hubiese
producido alguna oposición y no estaban dispuestos a ellos a correr este riesgo de ser golpeados por un hombre. Entonces, no sabemos si era una trampa planeada, si era por cobardía. Lo cierto es que los sorprendieron, como dice ahí, en el mismo acto del adulterio, pero sin embargo al hombre lo dejaron ir y solamente trajeron a la mujer. También podemos ver aquí egoísmo. Ellos no estaban buscando la gloria de Dios, no estaban buscando el bienestar del pueblo, no estaban buscando hacer algo que sea para beneficio de otros, sino simplemente estaban defendiendo sus propios intereses. Pero también vemos insensibilidad. Ellos querían concretar sus planes y no le importó el maltrato a esta mujer, la vergüenza a esta mujer y todo por lo que le hicieron pasar, no les importó en absoluto. Ellos estaban dispuestos a hacer lo que sea para no perder sus privilegios, para seguir adelante con sus planes. Y en medio de todo esto, podemos ver que está lleno de cosas que deshonran a Dios, que desagradan a Dios. Y por eso el título es Joyas preciosas en medio de la basura. Había muchas cosas que a los ojos de Dios realmente eran basura, que le ofendían, que le deshonraban y que ensuciaba el mismo corazón de los hombres. Pero podremos preguntarnos dónde encontramos las joyas preciosas aquí en este pasaje y en esta historia. Y las joyas las encontramos en las verdades espirituales que se revelan entre líneas en esta historia. Cuando uno empieza a leer la historia y empieza a ver todo lo que pasa, podemos ir descubriendo que sobresalen verdades espirituales muy importantes, que nosotros las conozcamos bien a fondo, que son realmente joyas preciosas, que si nosotros las podemos descubrir, las podemos entender, nos podemos apropiar de estas joyas, vamos a ser realmente bendecidos y vamos a ser realmente enriquecidos espiritualmente. Así que yo les animo a estar juntos viendo esta historia y extrayendo las joyas que están allí escondidas, porque sé que al final van a ser de gran bendición y riqueza espiritual. Y nadie nos va a denunciar y nadie nos la va a quitar, porque Dios las dejó ahí para nosotros, para que las encontremos, para que nos apropiemos y para que nos enriquezcamos de estas verdades escondidas en este pasaje. Y vamos a ver tres cosas. Primero, la reacción de la multitud. Esto revela una verdad que está en muchas partes de la Biblia. La segunda cosa es lo que Jesús no dijo. Vamos a ver que hay un momento que Jesús calla y solamente escribe en tierra. ¿A ustedes les gustaría saber lo que Jesús estaba escribiendo en ese momento en la tierra? ¿Les gustaría saber? Bueno, a mí también. No vamos a poder saber porque la Biblia no lo dice. Cuando estemos allí en el cielo, podemos preguntarle, ¿qué escribías en tierra? Pero la Biblia no dice. Algunos especulan que pudo haber estado escribiendo tal o cual cosa, algunos dicen simplemente estaba haciendo algunos garabatos, no lo sabemos, la Biblia no lo dice, así que vamos a dejarlo ahí nomás, porque si Dios no lo ha revelado debe ser porque no es importante o no es el momento de saberlo, y vamos a escuchar lo que Dios sí dijo. Y cuando miremos lo que Jesús sí dijo, vamos a encontrar tantas verdades hermosas en sus palabras, en frases muy cortitas, pero que cada palabra tiene un significado realmente trascendente e importantísimo. Así que vamos a empezar con la reacción de la multitud. Dice allí, y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos. Desde los más viejos empezaron a ir hasta los postreros o los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Es interesante lo que Jesús les pide. Le dice, bueno, ¿ustedes quieren apedrearla? Bueno, necesito de entre todos ustedes, de entre toda esta multitud que ha venido aquí con el objetivo de hacer cumplir la ley de Moisés, necesito tan solo uno, porque fíjense lo que dice Jesús. El que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. No le pone condiciones a los que iban a tirar después. Simplemente, si hay entre todos ellos uno que esté sin pecado,
que ese sea el primero y los después pueden seguirle sin condición. O sea que Jesús le estaba diciendo, necesito tan solo uno entre todos ustedes que no tenga pecado, que sea justo, que sea santo, que tenga la autoridad suficiente como para condenar a esta mujer. Y fíjense lo que hacen ellos. Dice que estuvieron allí un tiempito, quizás se miraban quién arrojará la piedra, y los primeros que se van son los más viejos. Y la razón puede ser porque uno cuando más años tiene, más pecados ha acumulado en su corazón. Porque somos pecadores y fallamos todos los días. Y seguramente muchas cosas, porque dice que fueron acusados por su conciencia. Quizás empezaron a recordar cuántas veces habían pecado contra Dios, cuántas veces habían quebrantado esa ley que ahora querían defender, pero sobre todo teniendo ahí a Jesús. Saben que cuando Jesús estaba allí, parece que la conciencia se activaba y empezaba a funcionar mucho mejor que lo que normalmente funciona. Porque Jesús lo sabía todo. Y la sola mirada de Jesús y la sola presencia de Jesús les daba temor. Porque quizás decían ellos, si me animo a tirar la primera piedra, tal vez Jesús me diga con fecha, hora y lugar lo que yo he hecho y las veces que he quebrantado la ley. Y ellos sabían ya, conocían a Jesús, quién era, todo lo que había hecho, su sabiduría, su poder. Y ninguno se animó a tirar la piedra. Y dice que uno a uno los mayores empezaron a dejar las piedras caer al piso y se empezaron a ir. Ahora, los jóvenes esperaron. Ahora me pregunto, ¿por qué los jóvenes quedaron hasta el final? ¿Será que no tenían pecado? Yo creo que sí, tenían pecado y lo sabían. Y en la juventud a veces es cuando más fuerzas e ímpetu tenemos y cuando quizás cometemos los pecados más graves. Pero quizás ellos simplemente estaban esperando que aquellos referentes que ellos tenían, espirituales, sus modelos, los que supuestamente eran los religiosos y los moralistas, alguno de ellos se animaría a arrojar la primera piedra, pero viendo que todos ellos arrojaron la piedra, quizás se dijeron, ¿y qué voy a arrojar yo la piedra? Si ellos que son los líderes, si ellos que son los piadosos, si ellos que son los mejores, por decirlo de una forma, no se atrevieron a arrojar la primera piedra, ¿qué lo vamos a hacer nosotros? Y se fueron absolutamente todos. No quedó ni siquiera uno, no había uno capaz de arrojar esa piedra. Saben que esta reacción nos hace ver una verdad que está en muchas partes de la Biblia, y es la condición del todo ser humano. Dice la Biblia que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo, ni siquiera uno, que todos hemos quebrantado la ley moral de Dios, que todos hemos fallado, que todos tenemos pecado en nuestro corazón, de acción, de pensamiento, de sentimiento, de deseos, y eso nos afecta a nosotros. Esta reacción de esta multitud nos está diciendo a cada uno de nosotros que nosotros también somos pecadores, que nosotros también le hemos fallado a Dios, que nosotros también tenemos sucio nuestro corazón, porque si nosotros hubiésemos estado ese día en ese lugar, tampoco hubiésemos podido arrojar la primera piedra. Y Dios es claro en esto. Todos hemos pecado. Y el pecado es un problema serio, es un problema grave, es un pecado que Dios conoce. Ahora, es posible que los demás no sepan qué tan bajo y qué tan profundo has caído, pero Dios lo sabe todo. Y si Dios diría aquí, a ver, levante la mano quien nunca ha pecado, quien es puro, quien es santo, quien nunca ha hecho algo grave y malo, y si estaría aquí Dios que conoce todo, ¿quién se atrevería a levantar su mano? Seguramente ninguno, o alguien que está muy engañado acerca de sí mismo. Y la primera verdad y la primera joya que encontramos, porque es una verdad de Dios, es que todos tenemos nuestro corazón sucio y manchado por el pecado. Y esa es una verdad de la Biblia. Y la verdad, aunque pueda ser dolorosa y dura, es una joya. Porque cuando uno puede conocer la verdad y entender la verdad es cuando puede alcanzar al final una verdadera libertad. Pero si la ignoramos y si cerramos los ojos a una verdad, vamos a seguir esclavos de ella misma. Así que la primera cosa que encontramos es que todos hemos pecado y por eso aquí no se encontró ni siquiera uno que pudiese arrojar la primera piedra. Lo segundo, lo que Jesús no dijo. Dice así, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices?
A ver, habla, dinos algo. Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y fíjense que Jesús en este momento no habla, no dice nada, no contesta. Los pone un poco intranquilo, inquieto, porque después insiste, Señor, es como que hemos hecho todo un plan, toda una movida para hacerte caer en una trampa y tú no dices nada, nos estás arruinando todo. Por favor, contéstanos. Queremos saber tu respuesta. Pero Jesús calló. Y yo encuentro en este silencio de Jesús una segunda verdad. Y es que en realidad, por causa de ese pecado, es verdad que la ley decía que debía ser apedreado, tanto el hombre como la mujer. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y la verdad es que el pecado tiene sus consecuencias. No podemos pecar gratuitamente, no podemos pecar y seguir como si nada hubiese pasado. El pecado se tiene que pagar. Y Dios dice que todo pecado se va a pasar, que Él se va a pagar, que Él no va a dejar pasar al culpable por inocente, que Él es un Dios santo y es un Dios justo, y el pecado un día se tiene que pagar. Y Él no dijo, no la apedreen, déjenla, porque este silencio estaba transmitiendo una verdad. El pecado debe pagarse. Y la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es la muerte. Y la muerte implica mucho más que la muerte física que ellos en ese momento querían darle a esta mujer. El pecado va a traer, sí, verdad, muerte física. Si el pecado no hubiese contaminado la humanidad, si nosotros no seríamos pecadores, viviríamos para siempre. Porque el pecado, la muerte es una consecuencia del pecado. Así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres porque todos hemos pecado. La muerte es una consecuencia del pecado, pero no solo la muerte física. La Biblia y Dios enseña claramente que el pecado trae muerte espiritual y muerte eterna, separación para siempre de Dios. Y aquí Dios está hablando del infierno. Si nosotros morimos sin haber dado solución a nuestro pecado a la manera de Dios, Dios dice claramente que vamos a pasar la eternidad en el infierno, un lugar de tormento, día y noche atormentados, un lugar donde no hay más esperanza. Y esta es una verdad que está aquí expuesta en el silencio de Jesús. Sí, el pecado trae como consecuencia la muerte física y la muerte eterna. Y es una verdad que no parece una joya preciosa, pero es una joya. ¿Por qué es una joya? Porque si nosotros entendemos que somos pecadores y estamos en peligro de ir a una condenación eterna, de ir al infierno, vamos a buscar desesperadamente la solución que Dios da. Y hay solución. Si no hubiera solución, bueno, no sería una gran verdad porque nos serviría para vivir amargado el resto de nuestra vida y terminar en una condenación eterna. Pero hay respuesta y hay salida en Dios y en su palabra. Entonces es una gran verdad, porque si bien nos está marcando un gran problema y un horrendo destino, Dios dice, hay una salida. Y aquí vamos a la parte final y vamos a ver lo que Jesús sí dijo. Lo que Jesús sí dijo. Y es extraordinario el contenido de cada palabra de Jesús. Recordemos que Jesús es Dios, lo vamos a ver, y todo lo que salió de su boca es doblemente palabra de Dios, porque salió de la boca de Dios y fue inspirada por Dios el Espíritu Santo. Y vamos a ver qué dijo Jesús. Le dijo, enderezándose Jesús, he cortado algunas palabras, le dijo, mujer, ¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Es interesante cómo le llama la mujer a Jesús, Señor, Kyrios. Es la palabra que se usaba para referirse a quien era el amo absoluto de alguien, o también es la palabra con la que se nombra en el Nuevo Testamento al Dios mismo. Ninguno, Kyrios, Señor, amo, Dios, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y quiero que mires el valor de cada palabra. Jesús le dice, mujer. ¿Saben que esta expresión mujer es la misma palabra que Jesús usó en las bodas de Caná cuando se dirigió a su madre? Mujer. ¿Saben? Jesús la trató con respeto y con ternura. No le dijo pecadora, no le dijo mujerzuela, no le dijo adúltera, no la humilló más, no la rebajó más. Le habló con respeto, con cariño, mujer. Le dijo mujer. ¿Saben?
cuando nosotros buscamos refugio en nuestros fracasos, en los hombres nos van a humillar y nos van a hundir más. Porque al humillarnos y al hundirnos, ellos se ven como más altos, como mejores. Y no vamos a encontrar respuesta, ni misericordia, ni gracia en los demás hombres. Vamos a encontrar un dedo que nos apunta, que nos señala, que nos condena. Pero cuando vamos a Jesús vamos a encontrar que nos trata con amor, con respeto, con cariño. Y Él dice, yo voy a bajar hasta donde vos estás, pero no para hundirte más, no para humillarte más, no para degradarte más. Yo voy a ir hasta donde vos estás, pero para poder levantarte y sacarte de ese pozo. Qué importante es la forma en que Jesús se dirige a esta mujer, tratándola con respeto, con cariño, con bondad. Pero después le dice, ni yo. Y estas palabras también son muy importantes, porque dice, ¿ninguno te condenó? No. ¿Por qué no la condenaron? Porque ninguno podía hacerlo, porque eran pecadores, porque no estaban calificados para condenar, para juzgar a nadie. Pero cuando Jesús dice, ni yo, está diciendo, yo te podría condenar. Yo sí podría bajar el martillo y decirte culpable, condenada, y dar la condena. Porque yo soy Dios, que me hizo hombre. Y yo sí podría arrojar la primera piedra. Porque yo soy justo, porque yo soy santo, porque en mí no hay ni el más pequeño de los pecados. Y aquí Jesús está revelando su identidad. Yo soy Dios que me hice hombre para buscarte y para salvarte. Mujer, Jesús te trata con amor, con respeto, con cariño. Ni yo, es el mismo Dios, hecho hombre, que vino por ti. Pero después dice, ni yo te condeno, yo no te condeno. Y aquí nos habla de la misión de Jesús. Dice la Escritura que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo tenga la posibilidad de ser salvo por él. Yo no te condeno porque yo vine a salvarte, no a condenarte. Porque yo vine a rescatarte, no a ponerte un pie en la cabeza para hundirte más en el lodo en que te encuentras. Yo soy el Salvador. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso yo no te condeno porque yo vine a salvar. Quiero decirle que estas palabras significaban muchísimo para Jesús. Porque él sabía que no se trataba de decir, yo no te condeno simplemente. Yo te salvo y nada más. Allí al decir no te condeno, él sabía que había un precio que había que pagar por el pecado. Pero él al decir estas palabras, él sabía que él mismo iba a pagar el precio por nuestros pecados. Que él era el que un día iba a ir a una cruz, después de ser golpeado, escupido, azotado, traspasado, y de cargar todos nuestros pecados. ¿Sabe? Él podía decir, yo no te condeno, porque el pecado va a ser puesto sobre mis espaldas y el castigo va a caer sobre mí. Y Jesús puede acercarse a tu corazón y dirigirse a vos con amor, con respeto, con cariño, decirte, yo soy Dios que vine a este mundo porque quiero acercarme a vos y quiero rescatarte. Y quiero decirte algo, yo no he venido a condenarte, yo he venido a salvarte. Yo he venido a traer perdón a tu alma. Yo he venido a traer salvación a tu alma. Y si quieres saber si esto que te estoy diciendo es verdad o no, dice Jesús, mira la cruz. Yo fui a la cruz porque te amo. Yo fui a la cruz por causa de tus pecados. Yo sufrí todo lo que sufrí en la cruz porque no quiero que vos sufras por tu pecado. Yo llevé tu sufrimiento sobre mi propia persona. Y ahí está Jesús, tratándonos con cariño, con amor, el Dios encarnado, diciéndome, yo no te quiero condenar, yo te quiero perdonar y te quiero salvar. Y para eso fui a la cruz. Di mi vida en la cruz, derramé mi sangre en la cruz, morí por ti en la cruz, pero resucité y estoy vivo. Y hoy soy el Salvador de cualquiera que quiera ser salvo y ser perdonado a través de mí. Pero después dice, vete. Y saben que este vete significa que estás libre. Estás libre. Y yo creo que esta mujer quedó libre porque creyó en Jesús. Y yo creo que creyó en Jesús por lo que Jesús le dice. Dios nunca va a perdonar y va a librar quien no hace lo que tiene que hacer para ser perdonado y librado. Pero por lo que esta mujer hizo y dijo. Lo primero que hizo es que ella se quedó allí postrada delante de Jesús. Los que la habían traído a la fuerza, empujones, hasta ese lugar ya no estaba ninguno.
Ella se podría haber levantado y salir corriendo de ese lugar de vergüenza, de humillación, pero no lo hizo. Se quedó postrada delante de Jesús. Ella estaba esperando su veredicto, sus palabras que él le decía. Ella vio en él algo diferente. Pero cuando ella le dice Señor, es porque ella estaba creyendo que él era el Salvador, que él era el Dios que había venido a buscarla. Y cuando Jesús le da estas palabras es porque creo firmemente que ella había hecho lo que tenía que hacer, y era confiar en Jesucristo, creer en Él como el Mesías, como el Salvador, como el que había venido a rescatarla. Y Dios le dice, vete, estás libre. Ya ese pecado que has cometido, todo eso que ha pasado en tu pasado, ha sido borrado por mí. Porque yo lo voy a pagar todo en la cruz. Mi sangre lo va a limpiar absolutamente todo. Y al final dice, no peques más. Y saben, esto nos muestra la voluntad de Dios para aquellos que Él salva, que viven una vida de santidad, una vida de pureza, pero también nos habla del poder que Dios nos da para una vida realmente nueva. Porque si Dios nos diría, vete y no peques más, y nosotros quisiéramos obedecer ese mandamiento en nuestras propias fuerzas, jamás lo podríamos lograr. Saldríamos de aquí y seguiríamos pecando. Pero cuando Cristo me perdona, cuando Cristo me salva, me da su Espíritu Santo que me capacita para vivir una vida nueva, diferente, con propósito, para su gloria. Y cuando Él dice, no peques más, es porque Él va a estar a mi lado para que pueda obedecer ese mandamiento, vivir una vida diferente, maravillosa, nueva, con sus fuerzas, con su compañía, con su protección, con su provisión. Y saben, la joya más hermosa de todo este pasaje es que Cristo ahora está allí, al lado de tu corazón. Y Él te conoce. Y Él quizás te va a hablar por nombre, mostrando respeto, cariño, aprecio. Y Él te va a decir, yo soy Dios, que vine a buscarte y a salvarte. Yo no te vine a condenar, yo vine a morir en la cruz por tus pecados y pagar toda tu deuda y resucitar para ser tu Salvador. Y Él te dice, yo te puedo dar libertad en esta noche porque puedo perdonar hasta tu último pecado, cada uno de tus pecados. Y puedo darte el poder de vivir una vida nueva y diferente a partir de ahora. Si tan solo vos decides colocar tu fe en Cristo y recibirle como tu Salvador. Creer que Él te ama, a pesar de que eres un pecador. Creer que Él vino a buscarte y a salvarte y logró su objetivo subiendo en la cruz donde llevó tus pecados y tu castigo. Creer que Él resucitó, que Él está vivo y que Él está aquí. No lo podemos ver físicamente, pero Él está aquí porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo Él, yo voy a estar en medio. Y que Él quiere entrar en tu corazón ahora. Yo te hago una pregunta. ¿No te gustaría aceptar a Cristo por la fe en tu corazón en esta noche? Irte de este lugar con tus pecados perdonados, con la certeza de que el infierno ya no tiene poder sobre tu alma, de que cuando te mueras vas a ir junto a Dios al cielo. Pero también de saber que ahora tienes la posibilidad de vivir una vida diferente a la que has vivido hasta hoy. Y ya no ser más esclavo de tus pecados, de aquellas cosas que quizás has tratado de librarte tantas veces y no has podido, pero Dios dice ahora, yo te voy a dar libertad. Bueno, yo te invito a que ahí donde estás, le digas a Cristo que venga a tu corazón, que le recibes como tu Salvador, que crees en Él. Y te invito ahora a inclinar tu cabeza, a cerrar tus ojos. Y si la palabra de Dios te ha hablado a vos, y si en esta noche vos dices, yo quiero ese perdón, yo quiero esa salvación, yo quiero a Cristo en mi corazón y yo quiero el poder de cambiar mi vida para vivirla para Él. Yo te pido que ahí donde estás, hagas una oración a Dios desde tu corazón y le digas así, puedes repetirla conmigo. Querido Dios, hoy entiendo que Cristo es el Salvador, que Él murió por mis pecados, que Él resucitó, que Él puede darme perdón, salvación y puede darme una vida nueva, transformada por su gracia, por su poder. Por eso, Dios, esta noche yo creo en Jesús. Creo en Él como mi Salvador.
y le recibo en mi corazón. Invito a Cristo a mi corazón, a mi vida, para que sea de hoy y para siempre mi único y suficiente Salvador.